Saludos, ingeniero Gilberto Cortés. Mi nombre es Angelina Díaz Jiménez. Mi código es 1-112-769-040. Pertenezco al CIAD de Yopal, al grupo de 358 días, raya 47, y pertenezco al programa de ingeniería ambiental. En este caso vamos a hablar de la actividad 3 en el experimento 1. Debemos darnos cuenta, en esta actividad preparamos diferentes medios de cultivo. Entre esos estaba el de moho, el de agua residual, el de suelo y la columna de Winogradsky. Para la preparación de los medios de cultivo, pues podemos darnos cuenta que se recolectó algunas muestras. Entre esas está el suelo, que se hizo recolección de ella del patio de mi casa, de agua residual que se recogió de una petar del municipio de Tauramena, y del moho, pues esta se hizo de un pan en descomposición. También pues se hizo la preparación de la gelatina y se depositó en cajas de Petri. Ahí podemos dar cuenta de la foto. Agua residual, pues el montaje, como se pueden dar cuenta, se colocó en la caja de Petri con la ayuda de una jeringa, se adicionó una gota de agua residual y con un hisopo se arrastró la gota hasta la superficie de la gelatina, se tapó y se guardó en un lugar fresco. Ahí se pueden dar cuenta el paso a paso, pues la preparación de la gelatina, el montaje y las cajitas de Petri. Durante los 8 días, porque esa había que dejarla durante 8 días, en este medio de cultivo se pudo evidenciar que al tercer día la gelatina se había diluido un 50%, que su contextura física ya no estaba al 100%, sino que ya era un poco más líquida. Pues esto se debe a que la gelatina es bastante rica en carbohidratos y los microorganismos se alimentan de ella. Su olor es bastante fuerte, donde se hacen notablemente protozoos, ameas que se caracterizan por presentar puntos negros y tejidos filamentosos. Ahí podemos darnos cuenta de la foto. De agua residual a los 8 días, la muestra del agua residual ha cumplido los 8 días. Observa que la proliferación de protozoos es bastante y los tejidos filamentosos también. Se observa el crecimiento de bacteriano y también hay presencia de coliformes. La fermentación de la lactosa provoca la formación de un halo amarillo, por ello se considera coliformes, aquellas colonias que presentan el centro naranja y un olor bastante fuerte. La gelatina se forma en parte líquida en su totalidad y se evidencia también gusanos muy pequeños, y todo esto se observó con una lupa. Pasamos al medio de cultivo del moho. Se consiguió una muestra de hongo filamentoso de un pan. Posteriormente se tomó un trozo de muestra y se colocó en la caja de Petri con gelatina. Esto se dejó por 10 días en observación. Ahí podemos darnos cuenta de la recolección de la muestra y del montaje de la muestra. Se puede observar la aparición de levaduras y hongos filamentosos. Esta pertenece al Rhindofungi, presenta una estructura abdominal de estalo, de ella se desprenden hifas ramificadas y su micelio. Las colonias han aumentado y su aspecto también. Algunas de ellas se desarrollan al fondo de la gelatina y otras en la superficie de la gelatina, en la parte de encima. Su olor es bastante fuerte y la gelatina aún conserva el 30% de la contextura física, pues como a diferencia de la de agua residual, esta se descompuso, se diluyó el 30% y mantuvo mucho más tiempo la contextura física de esta. Del suelo por 15 días. En la caja de Petri se colocó en la parte central 2 granos de suelo, que estos fueron recolectados en el patio de mi casa y se dejó en un ambiente fresco y seco. 8 días. En medio de cultivo del suelo se pudo evidenciar que su crecimiento es rápido. Se observan hongos dando colonias blancas aterciopeladas. Inicialmente, esas se cubren con esporas con un aspecto pulgurento. Entonces, como lo acabo de mencionar, con la lupa nos dábamos cuenta que habían bastantes cositas como microorganismos, blancos. La colonia se ha constituido por micelios, hifas delgadas setadas. Además de esto, la gelatina se ha descompuesto al 50% de su contextura física y tiene un olor bastante fuerte. Transcurridos los 15 días, pues pudimos evidenciar con una lupa que su crecimiento de las colonias ha aumentado significativamente, su color ha vuelto de blanco a gris, notablemente esta hace parte del hongo Penicillium. El olor ya es casi intolerable, la gelatina se ha diluido un 80% y hay presencia de gusanos diminutos.
En esta vamos a hablar de la columna Winogradsky. Pues empleamos materiales como una botella plástica, un lodo proveniente del petar de aquí del municipio de Tauramena, papel periódico, papel vinipel y una puntilla de acero. En las fotos podemos evidenciar que el agua se hizo la recolección de un caño aquí en el municipio y las hojas secas, pues cerca aquí al mismo caño había hojas secas. Como tal, pues el recipiente se colocó en el fondo de la mezcla una muestra de petar, se le picó papel periódico y se le adicionaron hojas secas. El procedimiento, en el fondo se le agregó el lodo junto con ello las tiras de papel periódico, las hojas secas, procurando que esta capa quedara bastante compactada. Se debe mezclar, o sea, la mezclamos homogéneamente y se le agregó una puntilla de acero. Se dejó una capa compacta de lodo de aproximadamente 10 centímetros de espesor y posteriormente, con mucho cuidado, agregamos el agua de charca, dejando un espacio de 4 centímetros para el oxígeno. Finalmente se tapó con papel vinipel. Observaciones. En la semana 1, pues realmente los cambios fueron muy significativos. Pues aquí quedó la muestra preparada, quedó compactada, se notó que el agua es bastante clara, ¿sí? y se incrementaron pues como los gases producidos por la columna. En la semana 2, esa semana pudimos observar un asentamiento de los materiales orgánicos y la biodegradación de estos. Además de poseer un olor bastante fuerte, se puede observar algo mínimo de proceso fotosintético en la parte de arriba, algo muy mínimo, pues por la verdad es que esta columna no nos presentó muchos cambios porque, pues no sé, las condiciones climáticas, todo el tiempo estuvo lloviendo y pues creo que el calor tiene que ver mucho con el proceso de esto. En la semana 3 se observa que se forman unos puntos negros en la parte inferior donde se ubica la materia orgánica. Además tiene un olor muy fuerte, azúcar y una coloración del agua que sigue turbia a pesar del tiempo que ha pasado. Vamos a ver la foto. En la semana 4 se observa que tiene bastantes manchas negras. El olor es como al de huevo podrido, bastante fuerte, es impregnada por toda la botella. Además, el proceso de las fases no han sido tan satisfactorias, ya que la condición climática, como lo había mencionado anteriormente, pues ha llovido bastante y esto hace que se retarde los cambios. Pero entonces como que sí podemos ver minuciosamente que hay bastantes manchas negras, se forma un poquito de algo verdecito en la parte de arriba y algo muy pequeño de color naranja. Nos habían dejado un cuestionario y pues referente a la columna pudimos responder eso. Algunas cosas que nos tocó leer bastante para poder dar respuesta, ya que la columna no nos dio muchos cambios para ver las diferentes etapas o fases que ella provenía. ¿Por qué se formó manchas negras en el lodo? Las manchas negras se dan a la precipitación de un depósito de sulfuro de metales pesados asociados a la presencia de microorganismos. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? La parte superior de la columna es una zona aerobia rica en oxígeno y donde se desarrollan microorganismos. Esto hace su proceso fotosintético y así proviene su color verde. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? La fase anaerobia de la columna es la descomposición de la materia orgánica y la reducción del sulfato en condiciones anóxicas en el lecho del lodo. Genera un gradiente de sulfuro de hidrógeno y esta se encuentra a nivel más bajo de la columna y es de color negro intenso y se utilizan restos de papel como fuente primaria de su metabolismo. Esta fase se caracteriza porque no existe oxígeno, o sea, ahí no hay ninguna clase de oxígeno. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? La fase aerobia de la columna es Winogradsky, esta es la que se ubica en la parte inferior de la columna, ya que contiene abundantes poblaciones de diferentes bacterias y en esa fase es más rica en oxígeno y es más bien pobre en azufre. ¿Cuál es la fase microaerogelia de la columna? La fase microaerogelia de la columna se ubica en la zona intermedia de la columna. Esta fase posee una concentración parcial de oxígeno, posee microorganismos facultativos encargados de la oxidación de hierro. En este caso, la puntilla que se colocó previamente en la columna esta se va descomponiendo o va soltando sus derivados y es diferenciada por zonas rojas de azufre. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas? El olor a huevos podridos es un producto de descomposición de materia orgánica en la zona anaerobia, mezclada con el sulfuro de hidrógeno que forma azufre, la cual su olor es característico de huevos podridos.
Es bastante fuerte el olor que contiene esta columna, eso se pudo evidenciar en esa fase. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento a lo que permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Pues realmente el experimento nos da a entender que pues conocemos las diferentes fases que cada una de ellas nos da, y pues ver el intercambio de oxígeno, donde hay oxígeno, donde no hay oxígeno, conocer los diferentes microorganismos y conocer las facetas de cada uno de ellos. Y esto pues lo podemos aplicar de manera puntual en nuestro proceso laboral. Muchas gracias muchas gracias. Ha sido un gusto, ingeniero, trabajar con ustedes en el campus y agradecerle por los conocimientos adquiridos.